Bueno, seguimos con el capítulo último, 23, el síntoma, una lectura del grafo 4. Bien, entonces voy a retomar desde el inicio del párrafo para que no quede, para poder tomar la idea que viene trabajando. Y dice, en las primeras afirmaciones de Lacan concernientes al síntoma, este consistía en una metáfora. Una de sus definiciones fue: representa el retorno de la verdad como tal en las fallas de un saber. El saber en cuestión es el saber inconsciente, esto es la cadena significante. Ese saber, como articulación significante, es insuficiente para dar cuenta de lo real. Bueno, acá está lo real trabajado como lo imposible de nombrar. em, al estilo nouménico kantiano. em, y a mí me parece más apropiada la utilización del real como lo imposible lógico matemático, que para decirlo de algún modo es el límite del imposible que todo em, sujeto porta por el hecho de ser un hablante ser. Em, entonces, lo real como lo imposible lógico matemático eh, aparece cuando se rompe el orden simbólico, ¿no? Ahí aparece eh, ese imposible, puede ser una de las formas de, mm, de explicar en qué momentos podemos tomar contacto con ese real. Eh, de, mm, em, de otro modo dicho, no tendremos ninguna noticia de ese real, eh, dado que solo tiene que ver con algo que es imposible en el sentido lógico-matemático. Es decir, hay cosas que en el universo del sujeto no entran, no se forman, no se constituyen, no advienen. Entonces, esa forma del real me parece eh, mm, una clave importante para trabajar el sufrimiento, ya que si hay un real al estilo neuménico kantiano, eh, que podría ser el cuerpo biológico, la naturaleza, la biología, sí, en Freud, ya que si hay un real inexpugnable y del que nunca eh, podremos saber nada, porque, y que además em, nuestro universo simbólico lo que hace es dar vueltas alrededor de él para tratar de nombrarlo de alguna manera, ¿no? Si pasa eso, estamos presos de un goce del cuerpo, ¿no? De eso que es real, y no se puede hacer nada para cambiar esa modalidad esa modalidad subjetiva que impone cierto sufrimiento. Entonces, quedamos presos de un goce del cuerpo
em, un supuesto goce del cuerpo que no tiene nada que ver con la parte simbólica, con los significantes, y por lo tanto no hay nada que hacer, y ahí aparece la responsabilidad subjetiva, eh, cuando un caso no avanza, el analista milleriano va a decir, este, bueno, este es su goce, un goce eh, que viene del cuerpo, tiene que hacerse cargo, responsabilidad subjetiva. En cambio, si Lacan dijo que toda resistencia, resistencia del analista, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, si podemos pensar el creacionismo del lenguaje en la teoría que propone Lacan, entonces tenemos más elementos en nuestras manos para jugar, ¿no? Y tratar de desentrañar em, qué articulación o qué articulaciones o qué eh, discurso han provocado estos efectos de sufrimiento en el sujeto. ¿Me explico? Em, entonces, es por eso que tiene que haber una falla en el saber para que una pincelada de lo real se presente allí. Este fallido es la metáfora. Claro, se presenta lo real allí porque la cadena significante, que es lo simbólico, no puede dar cuenta de lo real, ¿no? Presentar al síntoma como signo exterior de lo que sucede en otro lugar es alimentarlo de sentido. Signo exterior de lo que sucede en otro lugar. Sentido que lo fortalece y engorda. Por eso Lacan dice que la psicoterapia conduce a lo peor, refuerza el goce. El síntoma no es exterior a la estructura, no es exterior a la estructura. El síntoma es efecto del lenguaje, y este efecto tiene valor de verdad. Bueno, aquí hay que ver con minuciosamente qué quiere significar, porque si el síntoma es efecto del lenguaje y el síntoma es todo lenguaje, em, entonces no estaríamos en la tesitura de que hay un goce del cuerpo, de lo real, eh, que estaría interviniendo, ¿no? Entonces, el síntoma es efecto del lenguaje y ese efecto tiene valor de verdad, en tanto es lo que se describe de lo real del goce. En su opacidad evoca algo de la verdad, en tanto la verdad es lo que instaura en la cadena significante, en tanto la verdad es lo que se instaura en la cadena significante. Ahora bien, el síntoma no le habla a nadie, no demanda interpretación, y de lo que se trata en el análisis es de hacerlo hablar, no hablar del síntoma, sino que éste hable. En un análisis se le dice al analizante, hable y dirá con qué se encuentra o qué lo detiene. Todas las formas de resistencia que Freud enumera son momentos de mudez, momentos de goce. El síntoma es, en primer lugar, el mutismo del sujeto que se supone hablante.
dice Lacan. De lo que se trata es que se formule como enigma lo que ya era enigma, que se le imponga una pregunta por la causa. Analizar el síntoma es regenerar al significante, hacer que el principio del placer, que consiste en gozar lo menos posible, rija. ¿Mm? El goce, el dolor, es la detención del movimiento de la cadena. Por eso el síntoma goza. De aquí se deduce que el síntoma es lo que se interpreta en un análisis, donde debe resonar como efecto de sentido, retomando el valor metafórico en el sinsentido. Hasta aquí hemos hecho una referencia al síntoma que debe considerarse mínima, tratando de seguir el espíritu del curso destinado a introducir una lectura de Lacan. Retomamos ahora el grafo 4, tal como aparece en su versión del sujeto. La novedad que presenta son los términos goce, castración en la cadena superior, significante y voz en la cadena inferior. Em, Significante y voz en la cadena inferior. Bueno, voy a traer ese, ese grafo. Háganme acordar que tengo que compartir. No sé cómo me van a hacer acordar. Este, compartir pantalla, digo, ¿no? Eh, entonces vamos aquí, vamos al, tenemos uno, em, y, y aquí tenemos el otro. Bueno, vamos a compartir. em, y vamos a ir, este era el grafo 4 y ahora aparece de esta manera, goce, castración, significante y voz, ¿no? Es lo que estaba diciendo. Esto ya es estas líneas cerradas que le llaman un cierre como 8 interior, es la propuesta que van a hacer ahora a continuación, ¿sí? Para darle otro sentido al grafo, una articulación de sus términos. Fíjense que está conectando el otro con el significante de una falta en el otro, la pulsión con el sentido, el significado del otro, eh, y solo quedan abiertas el sujeto con su línea intencional y el ideal del otro, ¿no? Em, entonces, proponemos ahora una lectura posible y para ello deberemos evocar el grafo que hemos llamado 3. En ocasión de presentarlo, Lacan señala que introduce el inconsciente.
que consiste esencialmente en esto, que una demanda puede persistir en el sujeto en su sucesión articulada sin que una intención consciente la sostenga. Em, Eso enunciado de ese modo em, aparece como una novedad respecto de la filosofía que em, va a estar afirmando todo el tiempo una autonomía eh, del yo, de tal manera que los procesos son todos conscientes y no hay determinaciones inconscientes, ¿no? Entonces, cuando aquí se dice que una demanda puede persistir sin que la sostenga la conciencia, una intención consciente, parece algo extraño que no podría pasar, ¿no? Dice, en esto fundamenta el desdoblamiento en dos pisos, teniendo en cuenta que cuando un sujeto habla, el inconsciente está en lo que dice y no en las profundidades. La otra escena, el inconsciente, está implicada en lo que se dice, es un sitio y no otro lugar espacial. Ahora la propuesta para el grafo 4. Esta es la propuesta de cómo leerlo al grafo 4. Estos cierres no son de Lacan, sino que en este caso es del libro que estamos leyendo. Em, y Eidelstein, muchos años después, publica em, el grafo del deseo y propone algo parecido a esto, si no es que es lo mismo. Em, Se observará que las líneas de la enunciación y el enunciado forman así una sola. Claro, porque el piso superior y el piso inferior quedan conectados. Son, digamos, las dos caras de una misma moneda, ¿no? Ante lo cual se puede razonar. Más allá de lo que en A es sancionado como significado del otro, la línea se continúa con trazo quebrado allí donde Lacan ubica la voz. Raíz del superyo que ordena gozar. Em, Precisamente encontramos, siguiendo la línea punteada, que Lacan ubica el goce antes de llegar al significante de una falta en el otro. Vamos por acá, sigan el cursor, ¡pum! El goce, antes de llegar al significante de una falta en el otro. La línea exterior, punteada, que liga al otro con el significante del otro, el otro con el significante del otro,
el significante de una falta en el otro, ¿no? Implica lo no leído del significante que insiste en su dimensión de voz. Esta línea, al incrustarse en el cuerpo, abre los bordes que sirven de fuente a la pulsión parcial. Luego de cruzar la línea que llamamos intencional, del sujeto en la pulsión, la línea que seguíamos pasa a ser discreta. Pasa, perdón, de ser discreta, como toda esta, es decir, de ser punteada, que eh, discreta es porque hay articulación significante, eh, aquí ya pasa a ser continua, pasa de discreta a continua, ¿no? Allí Lacan ubica la castración, desde donde la línea continua se dirige al significado del otro, se dirige al significado del otro, significado del otro. Antes de llegar al significado del otro, Lacan escribe significante. Es conveniente precisar que Lacan dice que la castración es la clave de ese sesgo radical del sujeto por donde tiene lugar el advenimiento del síntoma. Es conveniente precisar que Lacan dice que la castración es la clave de ese sesgo radical del sujeto por donde tiene lugar el advenimiento del síntoma. Entonces, este sesgo no es otro que el significante. Para la producción del significante, para que la producción del significante quede estabilizada como ilusión de significado, es necesario que la castración haya operado en el sentido de permitir lograr la significación fálica. Operación indicada en la línea exterior, pulsión, significado del otro. Para que el significado del otro se produzca y se sostenga, debe cumplirse una doble condición en la línea intencional del sujeto. La producción se asegura desde el significado del otro, desde el significante de la falta en el otro, pasando por el fantasma como metáfora paterna y el sostén del ideal del otro, ubicando al yo en relación al significado, acá, que puede permanecer opaco en el síntoma, exterior al yo. Esbozamos así el principio de una propuesta para leer la primera topología lacaniana. Bueno, yo la verdad que no entiendo mucho esta propuesta. Vamos a ver si después con Eiderstein se entiende mejor. Em, qué podemos decir? Que el término castración indica
la barradura del hablante ser, que el goce relacionado a pulsión es el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir y el goce es satisfacción pulsional. Esa satisfacción es una no satisfacción em, porque se trata de un recorrido del impulso el- que va desde la fuente y bordea el objeto, ¿no? Em, Luego, la voz que figura acá en el grafo está íntimamente relacionada con el significante, en tanto el significante es una imagen acústica, ¿no? Em, bueno, para poder decir algo de esto, eh, en base a lo que hemos leído, ¿no? Em, bueno, hasta acá llegamos hoy. Eh, Después arrancaré con el grafo del deseo de Alfredo Aguirre. Gracias, hasta luego.